Cuando hablamos de base de datos no podemos dejar de imaginarnos algo como esto. Y está bien, pero hacerlo solamente de esta forma estaría un poco mal. Mal, porque esto solo se empezó a utilizar hace unas décadas atrás. Y entonces, ¿cómo lo hacíamos antes? Bueno, antes utilizábamos algo como esto, o esto, incluso esto. Algunas no tan eficientes, pero cumplían su labor, almacenar datos. Ahora, lo interesante acá es que estos sembraron las bases de lo que tenemos ahora. Todos necesitamos de un proceso de evolución empezando por lo más sencillo. Las bases de datos lo son todo. En todo momento estamos recopilando datos. Estamos visualizando datos. Algunos más perceptibles que otros, pero no por ello dejan de ser lo que son. Datos son la historia. Nos muestran lo que fuimos, lo que somos. Y con ello lo que seremos. Es cierto, con los datos podríamos predecir lo que le podría pasar a una nación, a una persona, al mercado, a todo. Quien posee los datos gobierna, tiene la autoridad sobre nosotros. No importa quién seas o dónde estés, alguien tiene tus datos y está ganando por ti, juega contigo, te incita a hacer lo que le conviene y tú no puedes hacer mucho porque te gusta, porque necesitas. Lo bueno de todo esto es que podemos tener acceso a la información en cuestión de segundos. Podemos nosotros también gobernar si lo deseamos, ser el próximo monopolio de la información. La tecnología no puede ser detenida. Y aunque fue solo hace unos años que se escuchó este término, hemos pasado de tener esto a esto. Es impresionante ver cómo en 50 años hemos avanzado. Somos la generación del futuro. Nuestros antepasados tardaron décadas, cientos de años, milenios para llegar acá. Pero ¿y por qué no solo ellos también tardaron 50 años? La respuesta es que no solamente ellos tuvieron que inventarse esto. También se incluye la electricidad, el transporte, las matemáticas, todo. Pero dejando todo esto a un lado, nuestra historia se remonta a los años 50 cuando se inventaron o cuando fue el origen de las cintas magnéticas. Y aunque eran el boom, tenían la desventaja de solamente poderse grabar en una sola dirección o secuencial. Sin embargo, este no fue el inicio. El inicio fue en el 41 cuando se creó el primer computador, capaz de almacenar 64 palabras. ¿Te imaginas eso? Solamente 64 palabras, pero fue el inicio de, como tal, lo que tenemos ahora. Para la década de los 60 se dieron inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas, haciendo posible guardar estructuras de bases de datos en listas y árboles. Y desde ahí tenemos sistemas como Sabre, un sistema para manejar reservas de vuelo, una alianza entre IBM y American Airlines. En la década de los 70, este señor Elgar Frank definió el modelo relacional dando hecho al nacimiento de Oracle, una de las primeras compañías y que aún se mantiene en la actualidad. Actualidad donde es considerado como uno de los sistemas de bases de datos más complejos que existen en el mundo, a comparación y con fuertes competencias como MySQL Server de Microsoft y de los sistemas de bases de datos relacionales y con licencia libre como Postgres, MySQL o Firebird. Pero que claramente se entiende el porqué. El ser uno de los primeros da inicio a que quienes inicien luego tengan la oportunidad o el punto de vista adicional de simplificar un poco más las cosas. Lo importante acá es que sin importar el sistema de base de datos que utilicemos, la información siempre va a estar. Nos vamos a comunicar con nuestros amigos, tendremos estadísticas de lo que está sucediendo y que sin ella no seríamos nada. Son vitales para la actualidad y porque sentarán nuevas bases para el futuro. Un futuro incierto, pero bastante motivante de ver si lo hacemos bien. Y eso último te corresponde a ti.